Los invito mañana. Ahora música en Patreon. Pasaron cosas con The Warning, ya que es mi grupo favorito, y como dijo alguien, que no es un grupo, no es una banda, es una adicción. Sí, lo es. Han pasado cosas con The Warning que hicieron que volviéramos a hablar de The Warning mañana en Patreon. En primer lugar, habían lanzado a la venta las entradas para un espectáculo que van a dar en el Auditorio Nacional el 25 de febrero, no sé, un día de febrero del año que viene, o sea, dentro de más de año y medio, casi un año, faltan 10 meses. Y yo sé que Paulina estaba muy preocupada porque iban a ver en el primer día cuánto se vende y el segundo día cuánto se vende y que esto les daba, pues de alguna manera les es la medida para las bandas de cómo van. Y el Auditorio Nacional tiene una capacidad de alrededor de 8,000 personas. Es un lugar emblemático. Yo alguna vez pude estar en el escenario del Auditorio Nacional, no como músico, sino como presentador. Había un festival de música y me dijeron que no está el locutor, puedes salir tú y presentar estas dos bandas. Yo encantado de la vida, salí, agarré el micrófono, vi a toda esa gente y dije, uy, yo que estoy acostumbrado al escenario, esto acogida, esto impone, tanta gente impone, y es tremendo hablar. Yo estoy acostumbrado a hablar público desde los 12 años, me gusta, además encontré que me gustaba muchísimo. Pero aquella vez yo recuerdo que si veías el del Auditorio Nacional, no lleno porque lo de hasta arriba, en aquel entonces estaba bloqueado, ahora no sé cómo estará, pero de todos modos era un porrón de gente y te impone. Entonces, pues estaban muy emocionadas con cuántos días iban a tardar, o semanas iba a tardar en venderse. Una hora, en una hora vendieron 8,000 localidades, están felices y ya hay una segunda fecha, que creo que ya se vendió también, una segunda fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Bueno, esa es una cosa importante para una banda que nos gusta, que tenga éxito, porque si tienen éxito van a seguir haciendo música. Y luego la otra fue que sacaron el video de la canción que más quieres, que es el tema en español que viene en el disco que viene, que es Keep Me Fed, Manténme Alimentada. Y como el video lo dirigió Paulina, o lo co-dirigió Paulina, lo dirigieron la Pau y el Iván, pues comenté el video para el Ahora Música de Patreon, o sea que lo pueden ver mañana en Patreon. Nuestros mecenas, es nuestra forma de agradecerles, por supuesto, que nos estén apoyando a través de Patreon y que hagan posible todo lo que hacemos por aquí.